Muy buenos días a todos. Damos inicio al Consejo Extraordinario de la Municipalidad de Pumanque. Asientos, por favor. Buenos días. Gracias. Como corresponde a los consejos extraordinarios, se trata de un punto directamente, que es lo que sale de la tabla, que es la entrega del PADEM 2026. Plan anual de educación municipal. Por eso tenemos aquí presente a don Mario Avilés, que nos va a hacer una pequeña introducción al respecto, hablando justamente sobre lo que significa el plan anual de educación municipal en términos general, y después, lógicamente, atravesado a nuestro plan de educación municipal. Don Mario, que se siente del nuevo para que... Permiso. Muchas gracias. Voy a comenzar quizás con una excusa, pero ustedes lo entenderán y la vamos a resolver rápidamente, señor alcalde, porque en realidad nosotros estábamos imprimiendo el PADEM en la mañana en el DAEM y nuestras máquinas son muy lentas. O sea, no imprimen tan rápido como imaginábamos, pero supimos que en el liceo hay una que funciona mucho mejor, así es que yo alcancé a traer apenas 2, 3, pero creo que por lo menos se los vamos a entregar unos 5 o 10 minutos más. En eso estamos comprometidos, ¿eh? Okay. Así es que, si, no sé, por lo menos partir con algunas de las explicaciones o de las fundamentaciones que tiene el PADEM. Es bastante largo, pero yo voy a hacerle una introducción. Ustedes toman, si quieren, alguna nota después, o alguna pregunta, o alguna opinión, bueno, y también sugerencias. Todo, por supuesto, es muy bien recibido, ¿no? Este es un PADEM que se entrega en la oportunidad que establece la ley, y en consecuencia tenemos todavía hasta que este opere en su totalidad, hasta, no sé, por lo menos fin de año, para poder hacer todas las adecuaciones que sean necesarias, ¿no? No es un PADEM que ya está, por supuesto, primero, todas las adecuaciones necesarias después de la revisión, la aprobación o la corrección que ustedes estimen pertinente hacer. Así que en eso tomémoslo en cuenta como un documento más bien de trabajo que de algo que ya está establecido y fijo, ¿no? Esa es la característica del primer PADEM, podríamos llamarle, más que llamarle PADEM borrador, porque se vería mal, ¿no es cierto? Es un trabajo que ustedes van a ver ahora, es muy grande, que no está hecho solamente por el Departamento de Educación, sino que quisimos abrirlo a una participación más profunda en los colegios. Tuvimos muy poco tiempo, pero de todas maneras, yo aquí quiero decirle algo que en la mañana le decía a la Rosario, perdón, a la directora del liceo, ¿no? Rosario Madriaga. Le decía que la única directora que me encontraba después de haber recibido los documentos de ellos y haberlos analizado para ingresar en el PADEM, que hicieron un muy buen trabajo. Así que lo primero es que hay podríamos decirlo así, una esperanza técnica muy, muy buena de mi parte, al menos, de lo que hicieron los colegios, de su equipo directivo, técnico, sus profesores, y eso augura también un buen trabajo que podemos hacer en el periodo que nos queda antes de hacer el traspaso. Así que es un buen pie, ¿no? El PADEM nos sirvió como ejercicio técnico de trabajo que fundamenta lo que posteriormente vamos a tener que hacer en como les decía, en este periodo de término de la educación de la administración municipal. Eso es lo primero. Yendo al PADEM, ¿no? Primero yo creo que hay que fijar algunas ideas de contexto, ¿no? En qué está la educación municipal desde aquí a lo que viene a 2 años más, y es importante que ustedes sepan también algunos de los fundamentos, si es que ya no han asistido a alguna reunión en que se lo hayan mencionado, de por qué se termina la educación municipalizada, ¿no es cierto?, de administración de los municipios, y pasa a estas dependencias de los servicios locales de educación. Básicamente hay 3 razones que lo justificaron, y se hicieron los estudios correspondientes en su oportunidad, ¿no es cierto?, que también siempre son discutibles, pero son estudios que se hicieron de lo que significaba la educación municipal en Chile. Bueno, el primero, que es algo muy conocido, señor alcalde, que es el déficit, ¿no?
el problema que significó para muchas comunas, especialmente comunas que tenían una escasa población escolar, o sea, baja matrícula, que no permitía recibir la subvención total que le dé la posibilidad de financiar completamente la educación por la educación. Y por lo tanto tenían que haber traspasos de recursos del municipio, que en muchos casos quitaban las opciones de hacer obras, o trabajo, o tarea, o cumplir con tareas o con obligaciones que el propio municipio tenía, ¿no? Eso es importante decirlo, y con la desmunicipalización o el traspaso de los servicios locales, eso ya deja de ser recursos que son utilizados en educación, ¿no? Y van a ser utilizados, por supuesto, en las comunas. El segundo, que es bien importante, yo en su momento lo discutía, y decía de que los municipios no se dedicaron o no tuvieron la capacidad o no quisieron, ahí déjenlo en los términos que a ustedes les parezca más adecuado, hacerse cargo de la calidad de la educación, ¿no? La educación era vista solamente, o es vista, en algunos casos todavía, vista solo como un tema que tenemos que tratar y una administración que tenemos que hacer, ¿no? La administración de los recursos, del personal, financiero, pero no nos preocupamos de lo que en el fondo implica como un valor más importante de la educación, que es lo que aprenden nuestros estudiantes, ¿no? Lo que hacemos con esos estudiantes. Por lo tanto, ahí hay un segundo gran, digamos yo, justificación de por qué la educación termina de ser de dependencia municipal y se pasa al Estado, en definitiva, ¿no? Y el tercero tiene que ver con algo que, yo lo voy a decir muy directamente, ¿no? Y es que en muchas ocasiones los departamentos de educación municipal pasaron a ser una especie así como de soporte político, de contratos políticos, ¿no? Y eso también en algunos casos llegó a ser, y ustedes pueden haber visto noticias en el último tiempo sobre eso, y fue demasiado grande. Entonces, el déficit no se debía necesariamente a los requerimientos que necesitaba educación, sino que era por algunos, digamos así, costos adicionales que iban sumándose por razones que ya tenían que ver nada más que con la dependencia directamente. Entonces, esos tres son los que se dicen, ¿no? Pero también hay otros que son de menor envergadura, ¿no? La gestión, la definición de los cargos, en fin, hay un montón de cosas que también van a permitir, porque en el caso de los servicios locales de educación están sujetos completamente a la ley, ¿no? Tanto en todos sus aspectos, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Nosotros seguimos todas las reglas del mercado público, pero en el caso, por ejemplo, de los servicios locales, y tenemos la posibilidad de compra ágil, que yo no sé, y en el caso de urgencias también, ¿no? Pero en el caso de los ministerios de educación, ninguna de esas posibilidades se va a hacer. Y yo fui, ustedes saben, jefe de DAEM de Placilla durante 6 años, y me tocó hacer ese traspaso, y cuando converso con alguna directora me dicen, mira, para poder comprar los trajes de las niñas para el 18 o de los niños que van a ir para el 18, ya eso es un puedo usar palabras menos técnicas, ¿no? Eso es un cacho, o sea, eso ya hay que pedirlo con 2 meses, y a lo mejor nos llegan, y a lo mejor nos llegan los que se compran, no los que necesitamos. Lo puse como un ejemplo para decir cómo el manejo más lejano también aleja la posibilidad de que los colegios funcionen mejor. Y no sé, hasta ahí, esa es la introducción del contexto en que estamos, ¿verdad? Estamos en proceso de traspaso. Disculpe, actualmente, ¿hasta cuándo tenemos extensión del SLEP? ¿En 2028, si no me equivoco? No. Primero de enero de 2028 parte hacer SLEP. El 2028. Eso es lo que dice actualmente. Hay una posibilidad ahí de que se está discutiendo un año más, pero eso no se ha resuelto nada sobre el respecto, y tampoco se ha iniciado esa discusión, ¿no? No, aquí en Colchagua no, pero en los casos de otras provincias, particularmente ahí en el norte, Ya. de los 16 SLEP que tendrían que haber sido traspasados, solamente traspasaron a 14. Antofagasta fue uno, y creo que Chañaral fue otro que no fue traspasado cuando le correspondía a este año. No sabemos lo que pueda pasar con Colchagua de aquí al 2028. Claro. Ya fue extendido un año. Ya. Yo creo que hay que pensar en lo que tenemos actualmente, ¿no es cierto? La proyección de 2 años, que puede ser ampliada, pero tenemos ese horizonte, es el que hay que...
Una Sí, consulta. no, sí, surge, don Carlos, sí surge desde la mirada que de repente uno entiende que va a pasar al SLEP, pero también surge la preocupación en la comunidad de nuestras escuelas que son tan significativas y características acá en la comuna, que son las escuelas rurales, que de repente al no tener una matrícula tan amplia, al no tener una cantidad de niños que asisten, que para el SLEP no va a ser un número importante, entonces muchas veces también surge la duda si se van a cerrar o no esas escuelas. Claro que se van a cerrar esas escuelas. Pero la verdad es que en la práctica no ha sido así. No han cerrado ninguna escuela. Ya, perfecto. Claro. Porque hay un principio que es bien importante manejarse en esto. A ver si en educación, en los ministerios, en general lo que hacen es crear escuelas. El Ministerio de Educación, su fin es crear escuelas. O sea, cerrar escuelas no está como en su idiosincrasia, en su naturaleza, ¿no? El Ministerio de Educación es para dar educación, ¿no? No es para terminar procesos de educación. Y tampoco está, como servicios locales de educación, el ahorrar recursos o justificarlo en el ahorro de recursos para cerrar una escuela. Eso no lo he visto. ¿Eh? Le hago una No se ha dado hasta ahora. Cuando se habla que la educación va a pasar al PADEM, estamos hablando que el PADEM va a ser el que va a dar las directrices de cómo se va a llevar esto, porque entiendo que va a seguir asociado trabajando con el municipio, no sé si me entienden. El servicio local, el servicio local tiene representaciones del municipio. ¿Ya? Hay un representante del alcalde en un consejo técnico directivo, ¿Ya? pero no hay más relación con la municipalidad. Perfecto. Porque también habla, estaba leyendo aquí, habla un poquito de que el formulario la necesidad de presentar el plan anualmente al Consejo Municipal, ante el Consejo Municipal, que va a presentar un plan anualmente. Es el PADEM. Esto es lo que Ya, estamos haciendo ahora. La desmunicipalización es el SLEP. El SLEP. El SLEP. Sí, perfecto. Y el PADEM es el plan anual para el año 2026 que tenemos acá. Perfecto. ¿Me permite una consulta? Claro. Según su experiencia o su conocimiento, ¿la educación de Chile gana o pierde al traspasarse del municipio al SLEP? Pero esa es una pregunta personal, ¿no? Son las Sí, percepciones. la respuesta. Según su apreciación. Yo creo que Debería ser mejor. Sí, sí. su experiencia. Son las percepciones Sí, distintas. pero de eso digo, yo respondo no como jefe de AEM, ¿correcto? Sino que Como como su persona. en mi opinión no han funcionado como debieron haber funcionado. ¿Lo resumo así? Yo he escuchado también lo mismo. Claro. Sí, y las críticas, o sea, según la prensa, y todo daba a entender lo mismo que usted me está diciendo. Claro. Que pensando en algo mejor, en el fondo no va a ser tan así. Es que, Sobre todo para los, como decía usted, para los lugares un poquito más apartados, porque acá conversábamos con profesores o los colegas, un problema en la escuela, no va a poder interceder la municipalidad. no. Y como dice usted, si el problema es para ahora ya, el ministerio o el Estado no va a estar a pie de cañón para solucionarlo de inmediato, y ahí pueden ir sucediendo un poco de cosas Exactamente. que nos van a perjudicar Piense, el día a día. le pongo un detalle. Piense que para venir un funcionario, va a estar en Santa Cruz, ¿no? Un funcionario venir acá tiene que tener viático, tiene que tener vehículo. Ya eso genera una cuestión, un problema práctico, pero es un problema. Claro. O sea, podrán hacerlo por teléfono, por videollamada, pero acá, en presencia, en una escuela, tiene que ser programado y tiene que ser dentro de un plan de trabajo y tiene que ser justificado para poder recibir el cometido, el viático y tener los recursos para poder venir. Ahí le pongo una cosa. O sea, se repite constantemente esa opinión, y yo creo en todos los departamentos de educación. Yo he tenido la oportunidad de conversar con otros jefes de AEM y la preocupación es latente, porque lo que hablamos recién, lugares apartados, lugares que de repente, como decíamos, una escuela que no tenga tanto alumno nunca va a ser tan prioridad como quizás los establecimientos educacionales más grandes. Es lamentable, pero es algo que se va a tener que llegar. Claro, el manejo de una cantidad de escuelas grandes es más difícil, eso está Yo claro. quiero hacer una pregunta por el recorrido, ya que está el LEC en diferentes sectores de Chile. Porque yo encuentro injusto, ¿no es cierto?, de que el municipio entregue toda la infraestructura que tiene, que se ha esforzado, que ha hecho un esfuerzo inmenso para tener esa infraestructura,
y al final la entregue, ¿no es cierto?, así por así, cuando hay colegios, ¿no es cierto?, que se pueden financiar. Hay municipios o la ley permite que el alcalde puede quedarse con algún colegio. Sí, pero no un colegio con alumnos. Con los terrenos. Sí, pues de la infraestructura. Claro, y es bueno decirlo, el otro día lo conversábamos con el señor alcalde, que en la comuna hay 3 escuelas que se cerraron. Esas 3 escuelas, aquí está en el PADEN, ¿no? Está descrito de que una de las tareas que viene más adelante, si no, pero una tarea que tiene que tener el DAEM en estos 2 años es terminar ese proceso de cierre de esas escuelas. En este momento las escuelas pertenecen al municipio, son municipales, son de propiedad municipal. Y si nosotros no hacemos ese trámite de que esas escuelas efectivamente para el Ministerio de Educación estén cerradas, esas escuelas van a ser traspasadas, aunque no tengan alumnos, al Ministerio de Educación. Porque todo lo que esté, digamos, yo le decía el otro día a alguien, hasta el sillón en que está el jefe del DAEM, se va al servicio local. No queda absolutamente nada que se haya comprado con recursos de educación en el municipio. Y no queda ni un pedazo de terreno que no esté definido como educación, que no sea traspasado al servicio local. Hay 3 escuelas aquí que no están cerradas. Santa Teresa de Quiahue, la última Palmilla de Reto y Nilagüe de Barahona. Santa Teresa. No, salen 3 escuelas. No sé si habría... No es de Quiahue, Santa Teresa. Sí. Santa Teresa de Quiahue, yo dije mal, perdón, me equivoqué. Sí. Santa Teresa, Sí, Nilagüe de Barahona así es. y Palmilla. Palmilla de Reto. Claro, ahí sí, me corrijo de mi... Esa escuela, la infraestructura es del municipio. El terreno también. ¿Pero tiene que hacerse algún traspaso ahí? Tiene que hacerse el trámite de cierre de la escuela. Terminando el colegio, terminando la infraestructura Sí. del colegio, su función educativa para el ministerio, ese es un bien del municipio. El municipio, exacto, eso quería saber. Mario, otra duda. Sabemos que tenemos un problema del orden administrativo, ¿no es cierto? Operacional, digamos, Sí. entre el SLEP y en cooperación con un manejo municipal. Sí. Ahora, con respecto al tema educacional, ¿hay un tipo de comparación de una educación municipal versus una educación vía SLEP? La parte educacional. Hay un amigo que me envió en el verano, estuve leyendo sobre un informe que hizo la Universidad Católica de qué han hecho o cómo han funcionado, un estudio que es cómo han funcionado los servicios locales de educación. El servicio local de educación tiene un único fin. ¿Saben qué es? El único fin del servicio de los servicios locales es mejorar la calidad de la educación y entregar una educación de calidad para todos. Ese es el único objetivo que tiene. El resto son recursos, ¿no? Son, digamos, hasta lo humano, como decimos, financiero. Entonces, nosotros no podemos competir con alguien que tiene un fin distinto al nuestro. Los departamentos de educación son de administración de la educación municipal. Y fíjense bien, en ninguna parte dice que tenemos que preocuparnos de la calidad de la educación. Entonces, desde ese punto de vista, la respuesta que yo daría, señor alcalde, es: no son comparables los servicios locales a los departamentos de educación. No podemos decir, mira, porque nosotros en la región tenemos 33 comunas y a lo mejor hay 33 departamentos de educación que se manejan distintos, con las mismas normas, con las mismas obligaciones, pero de manejo muy diferente. En esto yo pongo la experiencia de Placilla, ¿verdad? Que como jefe de edad en 6 años. El interés fue mejorar la calidad de la educación. Nosotros lo pusimos como un horizonte dentro de nuestras obligaciones que nos impusimos. No solamente decir, mire, es importante tener números azules,
Me explicaba el señor alcalde el otro día, le decía, mira, que me acordaba de Vilato, ¿se acuerda? Cuando conversamos de eso, decía, mira, nosotros en educación en las municipalidades se gasta mucha plata, o sea, mucha plata de jugadores, decían, ¿no? Pero no se ganan campeonatos, y el campeonato es cuando a los alumnos les va bien. Aquí van a ver ustedes los resultados de cada una de las escuelas y van a ver quién efectivamente necesitamos mejorar. Ese es el campeonato que hay que ganar en educación. Sin ese campeonato, que aunque no esté de obligación de los departamentos de educación, porque eso está en los departamentos provinciales de educación, pero sí nosotros podemos trabajar en estos 2 años, y esa es la propuesta en el fondo del PADEM, en que mejoremos las condiciones de aprendizaje para que los alumnos, de enseñanza, para que los alumnos aprendan más en este periodo en que vamos a terminar con la educación en la comuna. ¿Eso se verá reflejado después en los CINCE? Tiene que verse. Tiene que verse. Quiero hacerle una pregunta. Las escuelas, los niños son nuestros, ¿no es cierto? Pasan al LED. En una escuela cualquiera, rural o urbana, hay un problema, por ejemplo, de que se quebraron los vidrios y que está entrando viento por esos vidrios, ¿no es cierto? Y donde los alumnos están pasando frío. La ley priva al municipio en ir a ayuda de colocar esos vidrios, llámese cualquier cosa, porque los niños son nuestros, están acostumbrados a llegar al municipio, cualquier problema que venga, más que seguro que van a llegar acá a conversar con el alcalde que tiene un problema que hace tiempo y que no se soluciona. ¿El alcalde puede apoyar en esa escuela? ¿La ley lo deja o lo priva de...? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que podría hacerlo. Ahora, hay municipios, yendo un poco más allá quizás de la pregunta me justifica quizás responder esto, ¿no? Hay municipios que están haciendo algunos convenios con los servicios locales de educación, donde se comprometen a cierto apoyo a las escuelas que están en su territorio. ¿Ah? Lo que he visto, sí, es que hacen en transporte escolar. Por ejemplo, y algo bien importante, por ejemplo, si la comuna tiene buses, pero de parte del municipio, que no se me olvide explicar algo sobre eso más adelante. Eso, por ejemplo, esos buses nosotros poníamos en un convenio con el servicio local, decir, nosotros vamos a trasladar a los alumnos de la escuela nuestra, que sé yo, de tal lugar. Eso podría hacerse. Hay que hacer convenios, no solo llegar claro, con un ejemplo como ese o algo mayor, ¿no? Don Mario, otra consulta, ¿de cuándo se viene trabajando en esto que nos van a presentar ahora? Yo diría unas 2 semanas. Ya. ¿Por qué esa pregunta? Para saber en 2 semanas lo que nos proponen y ahí ir viendo los déficits, las mejoras, o si es que hay algo que cambiar, o si está todo bien, pero para tener una idea de cuándo se viene implementando todo lo que nos van a presentar. Sí. Ahora que empiece esa presentación, ustedes van a ver que el trabajo principalmente va a estar siempre en las escuelas. ¿No? Esa es la idea. La educación está en la escuela, ¿no? En el DAEM somos un servicio de apoyo, pero la educación está en la escuela. Quería decir antes que se olvidara que también este proceso que hablábamos de cierre de la escuela, de cerrar el proceso con el Ministerio de Educación de la escuela, ¿se acuerdan de esas 3 por aquí? También hay que hacerlo con los buses. Si los buses están, eso no sé si el otro día lo conversábamos, están de dependencia de la educación, esos van a ser traspasados al servicio local. A nosotros nos pasó con 2 buses y un furgón en Placilla. ¿Y aquí hay 2 buses y un furgón también? Claro, eso van a ser traspasados. Entonces, hay que ver cómo, no sé si eso legalmente se podrá hacer. El administrador darse la tarea de hacer ese proceso, de que pasen a dependencia municipal, o sea, ser dueño del municipio. Pues si no se van.
Sería interesante eso, un buen tema, ¿eh? Porque acá nosotros tenemos muchos viajes del municipio. Tenemos 14 o 15 grupos de adultos mayores que constantemente están pidiendo buses para salir. Hay también juntas de vecinos, ¿no es cierto? Entonces, los Grupos buses son folclóricos, esenciales. clubes de guaso. Sí. Sí, yo los conozco a todos. Sí. Por el transporte, porque todos piden dos buses. Sí, Claro. es interesante ese Ya. Bueno, ustedes van a encontrar en el PADEM, en una primera parte, un diagnóstico. Dice, ¿no? Cada escuela analizó sus datos, ¿no? En las escuelas hay tres y quizás hasta 4 posibilidades de... A ver, aquí hay un principio, ¿no? Si nosotros queremos saber en qué estado están los estudiantes, en qué nivel de aprendizaje están, entonces recurrimos a lo que normalmente se conoce como el CIMSE, ¿no? Incluso nosotros, la mayoría de ustedes lo tiene que haber dado, yo no, pero tiene que haber dado el CIMSE, ¿no? Entonces, ese es uno de los datos que tiene que estar acá. También están otros que se llaman de eficiencia interna, ¿no? Que son matrícula, porcentaje de asistencia, la cantidad de niños promovidos. Al CIMSE se le llama evaluaciones externas, pero también ahora el Ministerio de Educación tiene otra que es por la Agencia de Calidad, que se llama el DIA, Diagnóstico Integral de Aprendizaje. Y aquí yo quiero llamar la atención sobre ustedes y les voy a ir diciendo algunas páginas para que vamos enfocándonos en lo que les estoy describiendo. No vamos a ver todo el PADEM, sino que solamente la descripción general, ¿correcto? Entonces, si ustedes ven la página número 5, ahí dice resultados CIMSE, pero dice resultados de los indicadores de desarrollo personal y social. ¿Qué quisimos decir con esto? Que no es solo el aprendizaje lo que nos importa, sino que también nos importa la formación de nuestros estudiantes. Y eso se mide, eso también hay indicadores, también hay números, el CIMSE también los mide, y este diagnóstico integral de aprendizaje que tiene la Agencia de Calidad también los mide. No todos los colegios están, porque ese último es voluntario, pero ya adivinaron, el próximo año todos los colegios tienen que someterse a todas las evaluaciones que tengamos, porque en la medida en que tengamos más datos de los aprendizajes y la formación de los niños, de los estudiantes, más posibilidades tenemos de hacer acciones de mejoramiento para que ellos alcancen los niveles que estamos esperando de aprendizaje. ¿Correcto? Esa sería. Y la tercera, esa es la página 5 para que ustedes lo puedan ver. Ahí están los gráficos y los datos. Son fáciles de entender, ¿no? Porque tienen flechitas. El puntito significa que se mantiene, la flechita hacia abajo que bajó y la flechita hacia arriba que subió. Por ejemplo, aquí estamos tirando en la página 5, este es del liceo, y tiene el número ahí menos 6, ¿verdad? La página 5, Sí. menos 6, y el gráfico dice que llegó a 69, pero en algún momento tuvo 77. Ese dato es muy importante cuando dice la autoestima académica y motivación escolar. Si un niño no se siente con la autoestima académica se entiende así: yo soy capaz de aprender. Y la motivación escolar: yo quiero aprender, ¿no? Entonces, bajo esas dos condiciones, si un niño no se siente, si este número es bajo, quiere decir que no se siente con las condiciones de aprender, y como consecuencia también, o unido a eso, va que no tengo motivación para aprender. Por lo tanto, esto también se tiene que trabajar. Nosotros siempre decimos, no aprendió matemática. Ah, perfecto, hay que enseñarle más matemáticas. No solamente eso, hay que enseñarle o hay que formar a ese niño para que tenga una motivación intrínseca, se llama en educación, y para que sienta que tiene confianza para aprender. Sin confianza no hay buen aprendizaje. Por lo tanto, esos valores son muy, muy importantes cuando se trata de tomar decisiones de qué vamos a hacer en un colegio para que nuestros alumnos aprendan más. Solo quería poner ese como ejemplo. Acá hay una consulta. ¿Acá está considerado el rendimiento de todos los alumnos de la comuna o es por establecimiento? Por establecimiento. Ya. Claro, porque cada uno, nosotros tenemos 6 escuelas y las 6 son diferentes. En lo poco que he dado, 6 son diferentes, de organización, de cultura, de forma, de método. Entonces, no vamos a homogeneizarla. Cada una lo hará con sus propios recursos y con sus propias condiciones. ¿Y el microcentro también está La escuela del microcentro, sí, por supuesto, también. También está más adelante. Yo tengo una consulta bajo esa premisa que estamos conversando en relación a la motivación de los estudiantes.
dentro del PADEM se proyecta establecido, por ejemplo, ciertos talleres que pueden realizar la dupla psicosocial en los establecimientos educacionales, por ejemplo, taller de autoestima, resolución de conflictos o ese tipo de cosas. Bueno, ahí está la respuesta del diagnóstico. Esta tarea de por qué hay una baja autoestima hay que dársela a alguien, ¿no? Tenemos psicólogos, tenemos... No, sí, o sea, entiendo las duplas que tienen que existir, Claro. pero no viene como establecido en el PADEM como, por ejemplo, como el lineamientos de meta. ¿Qué quiere decir? No sé, por ejemplo, ya Sí. durante el año 2026, que quede especificado, se realizarán al menos 4 talleres, por ejemplo. Sí, no, esas son acciones, pero no las tenemos No están en ese ya. detalle. Ya, perfecto. El PADEM es la parte gruesa digamos, del trabajo que se va a organizar en la educación, ¿no? Pero está claro que eso hay que hacer. Ya. O sea, precisamente a eso es lo que va un diagnóstico, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto después? Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, siguiendo atentamente lo... Muy bien. Ya, vamos. Después están los datos de resultados, ¿no? Voy a ver una página cualquiera para que usted voy a explicar con vamos a explicar todo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en matemáticas, de la página 10, ¿no? El liceo tiene, ¿lo vieron el gráfico en la página 10? Nos saltamos del 9 al 11 nosotros. ¿Ah? Nos saltamos de las 9 al 11. Sí, sí. Ah, está mal compaginada. Sí. ¿Cómo? Ah, Pero puedo explicarlo. Ya, pero en puedo máquina. explicarlo igual. Sí, sí, saltamos de la 9 a la 11. Y del 15 al 16. Yo tengo la 10. ¿La 10 está acá? ¿Nada detrás? Ahí tenemos. Ah, ¿La 10 está acá, José? ahí la 10. En algunos. Porque la Claro, puerta- ah. ahí tienen menos. hay algunas que no tienen Están número. hechas por los dos lados esas. Sí, Esta porque están está hechas por los dos lados. La que está A nosotros está al frente, sí, correcto. Es que después para, ahorrar material. Sí, está. Eso fue para ahorrar recursos Este es el que están viendo ustedes. a ese nivel. Claro, tiene que estar en la otra página. Bueno, pero ya la pillamos. No, pero en la 10 está cuarto Ya. básico matemática. Ya, matemáticas, ven ahí. Sí, aquí está. Claro, por ejemplo, ahí dice 281 puntos en el gráfico, ¿verdad? ¿Sí? Ya, y dice a la derecha que subió 25 puntos. ¿Lo ven? La flechita, 25. Sí. Sí. Solo para explicar cómo se usan estos datos, ¿no? Que me imagino que no siempre son comunes que ustedes los vean. Bueno, 281 es un puntaje bueno, pero fíjense que subió 25 puntos. Este colegio tuvo avance. Si nosotros esperamos que esto tenga un sentido de continuidad, el próximo año este año debería superar los 300 puntos. Eso no es tan lógico en educación, ¿no? Porque cambian los niños. Estos niños estaban en cuarto, ahora están en quinto. Ya no dan, sí. Claro. Y ahí viene a explicar algo bien importante. En lo que queremos influir en los colegios, en que tengan procesos de trabajo de calidad. Los resultados de calidad se obtienen con procesos de trabajo de calidad. Ahí es donde vamos a apuntar en este periodo, ¿no? Si un profesor hace bien su clase, tiene buena metodología, utiliza buenos recursos, utiliza el tiempo y tiene un orden de trabajo, ese profesor hace un trabajo de calidad y en consecuencia puede tener más posibilidades de obtener resultados de calidad. Si además de eso le sumamos que hay equipos de apoyo, como los que mencionábamos, que también van a colaborar en estas cosas de autoestima, que sigue confianza en sí mismos, comportamiento, todo lo que... Entonces, puede que nosotros logremos estos resultados. La meta que hemos conversado con los directores es llegar a 300 puntos. Para que ustedes más o menos lo tengan presente, en los colegios que yo conozco, el IFE, María Auxiliadora, todos los años sacan 320 puntos, 315 puntos. Y eso es lograble por nosotros también. No tiene que ver con dónde nació, ni el origen, ni nada. Tiene que ver con lo que nosotros, la escuela, somos capaces de hacer para que ese niño aprenda. ¿Ya? Buen resultado del colegio. Pero fíjense acá, en sexto básico, el gráfico que está más abajo, tiene 221. Eso no es malo, eso es muy malo. Entonces, y bajó además 10 puntos. Bajo 10 puntos. Claro, o sea, ahí, esto es lo que después nosotros podríamos llamar foco, ¿no es cierto? Aquí hay un foco que poner, aquí hay un énfasis que trabajar, porque en esos niveles la educación de un cuarto hasta un sexto no bajó tanto. En segundo medio, bueno, tienen la primera evaluación, es bueno que la vean, tiene 233 puntos. ¿Cómo la calificarían? Buena, regular, mala. ¿200 cuánto dijo? 233.
Un poco mejor que 2.21. Yo creo que mala. 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 Claro. Pero claro, comparado con 2.81. Claro, por lo tanto hay que, también ahí hay que trabajar, ¿no? Enseñanza media, bueno, pero era la idea de lo que quería mostrarle. Bueno, y pasamos después, búsquenla bien, donde dice la página 12, en la de acá tendría que ser la del frente de la 13, ¿no? Sí. Sí, porque las impares están quedando en, sí, las pares están quedando a la izquierda, ¿no? Sí. Ya dice análisis de resultados. Entonces, yo les contaba que La 2. Frente a la tesis. una cosa muy importante en educación es ser capaz de analizar resultados, es decir, de ver datos y que nos indiquen las necesidades que los estudiantes tienen a través de esa información. Entonces aquí viene un análisis de resultados y aquí lo hicieron bastante bien los profesores. Eso lo destaco también con ustedes, bueno, lo reitero porque ya lo habían mencionado, pero dice análisis de resultados en la página 12, ahí vienen cómo ellos vieron esos números, estos gráficos y estos datos y los transformaron ya en algunas frases que les van a permitir orientar después lo que más adelante vamos a ver son sus necesidades y sus acciones. Entonces, análisis de resultados y después pasan a la página 13 donde dice necesidades de mejoramiento. Cuando veo un dato bajo lo transformo en como le pusimos el título, analizamos el resultado y después de eso análisis de resultados eso pasa a ser necesidades de mejoramiento, ¿no? Los resultados del segundo medio son muy malos, entonces eso pasa a ser después necesidad de mejoramiento. Y ellos lo hicieron por asignatura, ¿no? Que es muy, muy bueno también. Y finalmente abajo, en la página 13, dice propuestas de acciones de mejoramiento para el 2026. Eso es muy importante. Entonces los colegios desde ya no estamos pensando en 2026 en diciembre, sino que estamos pensándolo desde ahora. Y está más o menos claro lo que hablábamos en su momento. Exactamente. Y aquí vienen ya todas las dimensiones, estas son dimensiones que el Ministerio de Educación tiene, en la página 14, donde dice gestión pedagógica, liderazgo, que son los ámbitos en los cuales se divide el trabajo en un colegio, y en convivencia escolar. Entonces, esas son acciones con las cuales el colegio va a enfrentar las necesidades que vieron en los gráficos y en los datos que surgían de los aprendizajes y la formación de los estudiantes. Y en la página 16 aparecen metas y trabajamos ahí, lo hicimos con inteligencia artificial. Bueno, pero, las metas e indicadores. Claro, los indicadores. Entonces, cada indicador nos va a permitir después hacer algo bien importante porque, a ver, si estamos ya aquí, ¿no? El próximo año deberíamos, estoy haciendo la pata al alcalde ahí, pero deberíamos nosotros evaluar el PADEM, cosa que no se hace habitualmente. Se entrega el PADEM y el próximo año se entrega otro PADEM. Nosotros, si estamos con esto, el próximo año vamos a presentarnos aquí, a fin de año, y vamos a decir, no solamente presentar el PADEM 2027, sino que vamos a decir cómo nos anduvimos con esta propuesta de trabajo del 2027, como una rendición de cuentas que podemos hacer frente a ustedes. Colegio por colegio, incluso lo podrían hacer más bien los directores que nosotros como ¿Está bien? Sí. Ya. Como le dije, el colegio, y vamos a la página 20 para explicarlo, porque si ustedes después se encuentran con esto. La página 20, el colegio quiere hacer algunos cambios dentro de su plan de estudio. La herramienta que le da, digamos así, la instancia más poderosa que tiene un colegio son las horas de clase, ¿no? Y las horas de clase se hacen por el plan de estudio. ¿Cuántas de matemáticas? Bueno, y el otro día en una reunión que me invitaron los profesores, ellos quieren cambiar la hora del tiempo de libre disposición que se llama de la jornada escolar completa. Y quieren cambiarla porque se dieron cuenta de que algunas de las asignaturas que estaban trabajando no le están rindiendo o dando los resultados que ellos esperaban. Y también una de las razones era por una pérdida de motivación de los estudiantes en esa hora, en esa actividad. Así que aquí hay una propuesta donde el colegio se permitió hacerla para poder cambiar un poco esa hora. Eso lo tenemos que estudiar con calma. Esto aquí viene con aumentos, con disminuciones de contratos de otro profesor, pero eso se tiene que ver con detalle. Ese es el modelo de la primera parte del PADEM.
Lo mismo, dentro de su contexto, ustedes van a ver en las páginas siguientes que se refiere a las otras 5 escuelas que tenemos. ¿Ya? Bien. A las partes, ¿Ya? Entonces, a los microcentros. cada una de las escuelas, usted le llama microcentro, pero... No, un microcentro tiene las 4 escuelas. Sí, El pero... microcentro en general, el conjunto de toda la escuela. Pero yo voy a diferir en eso en el sentido de que me gusta individualizar las escuelas. ¿Sí? Conversamos Porque- en algún momento, esa verdad me explicó la diferencia entre los microcentros. Claro, porque son muy distintas, pueden pertenecer al microcentro, como dice, pero, y eso lo entiendo muy bien, pero todas las escuelas dentro de su condición, por ejemplo, la escuela de Colwell tiene un muy buen hizo un muy buen trabajo con una profesora, me imagino que se apoyan mucho entre ellas, pero lo hicieron, ¿no? Y bastante bien. Si ustedes se dan cuenta, esa es la parte más importante del PADEL, lo que tiene más peso en el PADEL. En la página 62, no sé si tienen preguntas ahí o comentarios. El diagnóstico de la propuesta es ¿Qué número dijo? la 62. 62. Aquí en la propuesta DAE es donde se podemos agregar todas las tareas que ustedes crean, señor alcalde, señores concejales, sobre lo que esperan del Departamento de Educación, ¿no? Entre otras. Hay algunas que son administrativas, otras que son más técnicas, pero aquí no lo puse, pero disculpe que lo personalice así, pero mi trabajo esencialmente va a ser técnico-pedagógico, ¿no? Vamos a trabajar con las escuelas en estos planes que hicieron, ¿no? No está aquí puesto, pero es gran parte de la tarea que queremos desarrollar en este tiempo. Bueno, aquí puse diagnóstico y propuesta de verdad. Alguna parte del diagnóstico. El otro día bueno, ustedes saben que llevo aquí hoy día completo un mes, ¿verdad? Pero la documentación de la escuela está, la última actualización tiene que decir el año 85. O sea, las escuelas no tienen un reconocimiento con cantidad de alumnos, hombres, mujeres, por niveles, nada, ¿no? Entonces eso hay que llegar a hacerlo, eso es un trámite que hay que hacer, ¿no? Para poder hacer el traspaso, ¿no? Eso lo van a pedir, ¿no? Hay que actualizar toda esa documentación. Aquí eso se llama reconocimiento oficial, está en el número 2. Y en el número 3, la semana pasada, apareció, es decir, se hizo una visita de la JUNAEP a las cocinas de la escuela, y yo calculo así, entre todos los arreglos y observaciones que hicieron, vamos a llegar mínimo unos 20, quizás, dependiendo de los costos que tenga eso, porque el gas, el agua, todo eso tiene que estar, el gas especialmente tiene que estar certificado. Así que le adelanto, eso puede llegar a ser unos costos de unos 30 millones de pesos. Pero eso lo tenemos que hacer nosotros. No, es imposible que dejemos las cocinas sin ese funcionamiento. O sea, eso en el verano hay que buscarlo, hay que resolverlo, ¿no? El funcionamiento de la escuela requiere una tarea planificada para las orientaciones del Ministerio, mejoramiento continuo de proceso. Aquí lo puse un poco desordenada, pero es lo que le hablábamos. Del 5, bueno, también menciona que el resultado de aprendizaje de la escuela en 2024, un nivel bajo de aprendizaje, ¿no? En comprensión de lectura. Aquí voy a decir un poco que vamos a quizás no lo tengan los colegios, pero nosotros lo vamos a poner. En primero básico, el número 5 se lo voy a resumir así. En primero básico los niños tienen que aprender a leer todos. En segundo básico tienen que tener un buen nivel de comprensión de lectura. En cuarto básico tienen que sacarse 300 puntos. Sin eso, los niños, muchos de los niños, incluso los podemos perder antes de que terminen el octavo básico. Me surge una duda ahí, pero ¿qué pasa hoy en día? Porque creo que existe una nueva ley, yo desconozco un poco el trasfondo de esta ley, pero por ejemplo, actualmente por temas laborales yo igual me desempeño en labores de educación, y por ejemplo hay niños de repente en cuarto básico que todavía no leen, y a veces como el discurso del profesor hoy en día no se puede dejar repitiendo ciertos niños cuando no cumplen los estándares del proceso educativo. Eso me gustaría entenderlo más como a cabalidad. Eso es como salir por el lado, ¿no? O sea, el niño no aprendió a leer, entonces yo lo dejo pasar de curso. Sí, lo puede pasar, pero eso no es el problema. El problema está en que no aprendió a leer.
Claro, no, a eso, Claro, a eso. Entonces, pero por eso, pero ¿por qué? Pues se supone que tiene que tener una meta y un indicador. Si el indicador, por ejemplo, para cumplir la meta es que el niño, para pasar de curso, logre leer en primero básico, hoy en día no es muy difícil de... Lo que pasa es que se ha comprobado que la repitencia no es un factor de mejoramiento del perfecto. aprendizaje del niño. O sea, en el fondo, si quedara repitiendo, a lo mejor igual no va a aprender a leer. El punto es enseñarle a leer. Ah, ya entiendo. Nosotros ahora... No, es que yo lo digo porque, claro, desde la lógica que uno aplica en segundo básico, ya los conocimientos, o sea, las materias que se entregan son distintas. Claro, porque entra ya a algunos niveles de comprensión de lectura, Claro. la lectura comprensiva. No, claro. Entonces, ¿qué sentido tiene trabajar en el segundo básico? Mira, siempre cuento como anécdota porque me han pasado muchas, no dentro de todas mis, pero son ejemplificadoras, ¿no? Y la he contado varias veces y lo hago porque me parece que indica una condición o una característica que pueden haber, ¿no?, de algunos alumnos, ¿no? Ustedes ubican una localidad de Placilla que se llama Los Moscosos. Sí, ¿La conocen? Están los cerros, ¿no? sí. Sí. Sí, yo le decía a los profes, le decía, estos son los cerros de los curros, pero obviamente no es los curros, pero le decía que los cerros son tan bonitos como, faltando las casas, por supuesto, de los curros. Bueno, lo que quería decir en realidad era que los niños eran iguales, ¿no? No tenían por qué pensar en diferencia entre quizá el sector más rico de Chile con los moscosos, ¿no? Al otro lado del río, se inunda la escuela, puros temporeros, no hay trabajo estable, bueno, lo que ustedes ya conocen. Yo había un niño en una sala de clase, el profesor estaba explicando las fábulas, ¿no? Y le había puesto como tarea de que debían crear una fábula de acuerdo a su entorno, a su condición rural. Entonces, técnicamente eso se puede, es decir, al niño ubicarlo en su lugar, cosas cotidianas, los abuelos siempre contamos historias, entonces y había un niño sentado ahí donde está don Emilio, ¿no? Y estaba con la capucha puesta. Y los otros niños llegaban con su cabecita hasta aquí y este estaba Sobre 20 centímetros más alto. Entonces salí a la sala y le pregunté, tantos años te dan experiencia, ¿no? A todos nos dan experiencia en todas las cosas, a mí es lo que trabajé. Entonces le pregunté al director, le dije, ¿cómo se llama ese niño? Entonces me dijo Nelson. Le dije, ¿por qué está en un quinto básico? ¿Por qué pongámosle sexto básico, pero da lo mismo, sexto básico? Le dije, debe tener unos 2 años más que el resto. Sí, me dijo, repetido 2 veces. Y el Nelson estaba con la capucha tratando de hacer la tarea del profesor, ¿no? Entonces yo le pronostiqué, le dije a ese niño, lo vamos a perder antes de octavo básico. Síguemelo, le dije, porque lo vamos a perder. Y efectivamente, se retiró del colegio. ¿Cuál era el diagnóstico de ese niño? Ese niño no entendía lo que el profesor le pedía. O sea, no tenía ni una capacidad de comprensión de lectura. Porque, claro, no estaban las herramientas para que él pudiera desarrollar esa actividad. Exactamente, la palabra correcta es esa. O sea, no tenía la herramienta para estar en una sala de clase y entender las tareas y por lo tanto hacer las tareas que el profesor le decía. Entonces, el profesor podía hablar toda una hora, pero ese niño no iba a entender jamás lo que el profesor. Y no tenía ningún problema de necesidad intelectual, de ninguna naturaleza. Absolutamente normal. Pero no le enseñamos a leer a tiempo. No le enseñamos a la lectura comprensiva a tiempo. Y terminó en lo que está. Como decía, nace igual, pero las posibilidades que tenemos son diferentes. Y por eso es que las escuelas deben estar probablemente centradas en que es el lugar donde se dan las posibilidades por parejo, digamos así en chileno, ¿no? Por igual, ¿no? Sin hacer diferencia. Pero con ese niño hicieron la diferencia. Y ahora, quizás en qué estará, pues ya de tener unos 16, 18 años, se retiró del colegio. Ese es lo importante. Bueno, igual existen dentro de los programas. Nosotros tenemos acá en la comuna el programa de reactivación educativa también, ¿cierto? También. Sí, que eso también es un programa que permite fomentar, o sea, prevenir la descolarización de los estudiantes. Pero hay un dato, un indicador de eso, que el otro día dentro de las cosas que veo así rápidamente, pero me llamó la atención, los promedios de asistencia hay que mejorarlos. Sí. Claro, mejorarlo por 2 razones. Una, porque nos ingresan más, y la otra, porque los niños que no asisten no aprenden. Ya me tomaba mucho tiempo, alcalde. No, muy interesante. Yo creo que estamos todos interesados en su posición. Así que no hay problema. La última pregunta, este Badén
fue hecho, ¿no es cierto?, con los profesores incluidos. Con los directivos. ¿Ah? Con los directivos. Con los directivos. La escuela. Ya. No están aquí los profesores. No, la participación directa de profesores. Exacto. No, directa no. Ya. No, eso sí que no, eso lo reconozco. ¿Este PADEM que nos pasaron a nosotros también lo tienen los profesores? Sí, la dotación sí. Ahora, hay un problema después cuando veamos sobre eso de la dotación, ¿no? Pero bueno, continúo hasta que lleguemos a ese punto. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, también hay unas propuestas del DAEM y algunas propuestas simples, ¿no? Ya. Después llegamos a la página 63, donde están los recursos. Y lo que planteo acá es el único recurso. A ver, ustedes saben que hay recursos que son de la gestión municipal y hay recursos que son de los colegios, ¿verdad? Voy a resumirle, pero los recursos de los colegios son la SEP, mantenimiento y la prorretención, ¿verdad? Esas son subvenciones que llegan por razones que están en los colegios y que son estrictamente debidas a sus estudiantes, ¿no? Y hay otros que son, bueno, los que son nuestros son los más pobres, los que llegan menos, la subvención general o subvención normal y el proyecto de la subvención del proyecto de integración. Y también nos llegan unos recursos que, a ver si lo alcanzamos a ver, en la parte de los ingresos, que son por la carrera docente, ¿no? Después vamos a ver cómo se usa cada uno. Bueno, pero siendo que el único recurso, digamos así, de mayor amplitud de posibilidades es el FAEP. El Fondo de Apoyo, tiene muchos años ya, ustedes seguramente lo conocen, ¿no? Y que lamentablemente tiene un sentido. El FAEP llega solamente a las escuelas que no están traspasadas al servicio local. Cuando sea traspasado al servicio local, no llega, porque son a la comuna y de definición del municipio. El Consejo aprueba el FAEP, por lo tanto es más bien ligado a la educación de la comuna, ¿no? Está claro. ¿Qué vamos a hacer con esto? Le hablaba de las necesidades de mejoramiento de las cocinas. Entonces tenemos que dejar recursos del FAEP o parte de los recursos a la infraestructura, a esa glosa, con el fin de tener esos recursos. También vamos a dejar recursos del FAEP para capacitación de profesores. Algunas van a ser, digamos así, de costo de las subvenciones del colegio, pero otras también podemos hacer capacitaciones nuestras, ¿no? Vamos a empezar con una hora ya en diciembre sobre comprensión de lectura, ¿no? Y sin decirle a lo mejor lo habrían adivinado. La estrategia de comprensión de lectura de los profesores. Eso es lo que vamos a trabajar. Ya. Después viene la dotación, que era lo que don Emilio preguntaba. La dotación del DAEM, ¿no? Ustedes saben que el DAEM cumple las funciones administrativas, pero también todos los traslados de los estudiantes, ¿no? Después puse la dotación directiva y docente de establecimiento. Aquí hay dos directoras que están en el proceso de recibir los recursos del retiro, ¿no? Son los Rosario y Silvana, ¿verdad? Pero ellas deberían, según mi teoría, ¿no?, recibirlo a inicio del próximo año, por una cuestión de presupuesto del año, ¿no? Ya. Y después viene la votación docente y asistente. Y aquí pueden pegarme los palos que quieran, pero en la dotación docente incluimos lo que es muy probable que se repita el próximo año, no lo que va a ser el próximo año, porque simplemente la dotación docente, por ejemplo, va a tener que mejorarse. Esto es lo que va a tener más cambio, porque va a tener que mejorarse por ejemplo, en el caso del liceo, si cambian sus programas de estudio, si se retiran las directoras, ¿no? Pero en general, lo que nosotros vamos a tratar de mantener es prácticamente la misma dotación, de acuerdo a las mismas necesidades que tiene la escuela. No hay variaciones en términos de cantidad de horas. Lo que sí puede haber variaciones en los nombres en los que están los profesores asignados a esta hora. Ya les dije, por retiro. Ahora, también hay, y eso
salió muy chico algunas, pero es lo que, para poner la hoja aquí completa, la ponemos. Entonces aquí están las del TAE. El liceo, como ya les dije, tiene una propuesta para que a fin de año podamos definir mejor su dotación, ¿no? Esta hoja la vamos a cambiar probablemente en diciembre, ¿no? Noviembre, quizás cuando veamos al detalle los cambios que quiere, repito, que quiere el liceo y los nombres que propone o los que debemos contratar, ¿sí? En el caso de las, a ver si salieron los otros, parece que no sé, aquí están. Bueno, uno viene como un microcentro. En el caso del Islahue, voy a contar algo que puede tener un carácter confidencial, ¿eh? Es decir, no voy a dar nombres para eso porque no es conveniente, pero este es lo que tenemos ahora. Los nombres, como repito, pueden variar. Hay 3 profesores que según la ley salieron mal por tercera vez en la evaluación docente. Y la ley indica, artículo 19S, que deben ser despedidos. Pero no hemos recibido todavía las instrucciones sobre eso de parte del CPIP. Así que deberíamos estar esperando esa definición, ¿no? Si la hacen o no, pero lo más probable es que sea así. También hemos visto algunos problemas con licencias médicas que llevan más de 1 año, algunas cerca de 2 años. Entonces también hay que hacer algunas definiciones, me imagino, de aquí a fin de año, de cómo lo podemos manejar ese tipo de situaciones. Por lo tanto, reitero, la dotación es el punto 0. Donde lleguemos a fin de año, eso es lo que tenemos que ver. En los microcentros, o en la escuela de microcentros, mejor dicho, no veo necesidad de cambio porque simplemente su estructura no va a variar, ¿no? A menos que nos pase como este año, que fue una escuela que se cerró por decisión de los apoderados prácticamente, no nuestra. Y nosotros podemos participar. Claro. Bueno, ahí les dejé en la página, no sé qué página es, pero dice plan de fortalecimiento de la educación pública. ¿Lo ven? Ahí está. Claro, ahí les dejé el actual, ¿no? Para que después también puedan ver, cuando ustedes tengan el nuevo proyecto del próximo año, eso se hace por ahí en enero, febrero, pueden ver las diferencias que hay y también revisar de que los montos van disminuyendo cada año, ¿no? El próximo año, no sé, recibiremos menos de 90 o algo así, ¿no? Porque es un fondo que va acotado. También ahí les puse una imagen, salió mal, pero del transporte escolar, ¿no? Transporte escolar TER, que este año, bueno, hay que agradecérselo a quien estuvo antes, que también aportó. El presupuesto de ingresos y gastos, la página 72. Este presupuesto, los ingresos no varían, es decir, no hay nuevos ingresos. Las glosas o los ítems, no sé cómo le llaman, de la denominación, dice aquí, son exactamente las mismas. Pero sí nosotros, en términos de lo que ha sido habitualmente, lo calculamos con un 4% de crecimiento, ¿no? De reajuste del sector público, que más o menos creemos que por ahí puede estar en relación al IPC, pero pusimos un 4%. Esto también va a variar, por supuesto, dependiendo de cuánto sea el reajuste. Ustedes saben que la ley establece que el mismo reajuste del sector público se aplica a todas las subvenciones del Ministerio. Así que no hay problema en hacer ese cálculo porque la ley está fijada así. La glosa el presupuesto en egresos también hicimos, lo hicimos apenas ayer, así que lo tengo fresquito, pero lo que hicimos fue estimar los gastos que se llevan a la fecha, calcular el promedio, aplicarle el 4% y ese valor lo pusimos acá en la planilla, en el PADEM de egresos, ¿correcto? Por lo tanto, está este presupuesto de egresos, ¿no? Porque también un presupuesto de egresos, está basado en el gasto real de este año, muy real, ¿no? Entonces, si por ejemplo un gasto este año fue más bajo, bueno, obviamente para el próximo año lo suponemos que también va a ser más bajo. Y si un gasto de este año fue un poco más alto, bueno, también lo suponemos que va a ser para el próximo año un poco más alto. Consulta.
¿El 4% a qué se debe? Que le agregan el 4% a los egresos. Por la estimación del reajuste del sector público. Anual, sí. Todavía eso no se negocia, eso todavía falta mucho. Bueno, ¿qué fecha será? ¿Noviembre? ¿Octubre? Noviembre, por ahí, ¿no? Le hago una consulta a don Mario, supuesto. que esta duda yo la he tenido y le he preguntado varias veces anteriormente, pero jamás se me ha dado una respuesta, creo yo, definitiva. Ya. El municipio optó en algún momento de prestar servicio de transporte escolar, designando furgones del mismo municipio, valga la redundancia, al transporte de alumnos. Sí. En su tiempo yo le pregunté a la persona que está en la dirección del DAEM, porque yo fui tío de furgón. Y para ser tío de furgón uno tiene que estar en un registro del Ministerio de Educación, Sí. y el vehículo con todo lo que le exige el Ministerio de Transporte, y también en un registro. Es si esos furgones, el Ministerio está en conocimiento de ese servicio, si es que si hubiera algún seguro de vida para los alumnos en viaje, estuviera activo también, ni Dios lo quiera el día de mañana en algún accidente. Me dijeron que lo iban a averiguar y después no conversamos más del tema, pero esa pregunta yo la tengo siempre porque ni Dios lo quiera en caso de algún accidente. Si el conductor del furgón está autorizado por el Ministerio o si el furgón también está registrado dentro de lo que se puede hacer para que pueda prestar ese servicio, cosa que ni Dios lo quiera el día de mañana, tanto el municipio como el DAEM no vamos a tener problemas complicados. Sería una desgracia para todos si pasara algo así. Exactamente. Mire, Pero hay que muchas veces ponerse en todos los casos. Sí. Yo le puedo responder dos cosas de las que usted me dice. No sé si satisface completamente lo que necesita, pero la primera es que los furgones tienen que tener las revisiones técnicas y las condiciones de circulación. mecánica de circulación que tienen, los permisos para el transporte de pasajeros, todo. Eso lo tienen. En segundo lugar, los choferes tienen digamos así, la licencia correspondiente Sí, la para tienen. poder manejar. Y dado eso, entonces pueden transportar pasajeros. O sea, manejar una micro significa transportar pasajeros, por definición, ¿no es cierto? Sí. Entonces, claramente eso lo pueden hacer. Ahora, transportan alumnos, todos los alumnos tienen seguro escolar, bajo la condición que sea de trayecto en el colegio o de regreso del colegio. Ya. Ellos tienen seguro escolar. El seguro escolar es para hospitales públicos, pero operarían en un caso que tuviéramos una desgracia de ese tipo. Ya, Eso es lo que le puedo responder. se lo agradezco. Ya. Porque me deja tranquilo O sea, que uno se preocupa por los niños. Sí. Bajo esa premisa están cubiertas como todas las necesidades que se requiere para un transporte seguro, teniendo el seguro escolar, cumpliendo los choferes con las condiciones y los vehículos también con las condiciones necesarias. Sí, exacto. No habría ningún inconveniente entonces Claro, de eso que, es una tranquilidad para el municipio y Legalmente para los no padres. hay ninguno. No. que finalmente es lo que es como cuando uno toma la locomoción pública. Pero Claro, exactamente. Ahora, si un niño tomara una micro aquí a Santa Cruz o a Población, bueno, exactamente lo mismo, él tiene el seguro escolar. escolar. De la salida hasta la entrada de la casa. ¿Sí? Eso cobra un par de horas, ¿no? Me imagino. Antes y después de la jornada. Claro, hay que demostrar que está en trayecto, claro que sí. Claro, Sí, como que claro, es como lo mismo me imagino como los trabajadores. claro. Como los trabajadores, claro, exactamente. Exacto. Bueno, y Mario, finalmente... perdón, en los ingresos no se considera un aumento de matrícula, porque, perdón, históricamente ha habido un aumento, entonces no sé si por último hacer una proyección para el próximo año de ese aumento. Porque tenemos que poner la intención tanto en el aumento de matrícula como en la asistencia. Claro. Porque al final la subvención se paga por asistencia. A lo mejor mejoramos, por ejemplo, 10 niños, pero si no nos preocupamos de que asistan, va a ser Sí, ahí- el aporte. Claro, pero eso no está considerado. no está considerado. Por la consulta, si me permite, jefe, bueno, hoy día hasta el 30 estaba el plazo de postular a los excedentes del programa este que le decía de reactivación educativa, no sé si se habrán postulado. ¿Cómo? Los excedentes para reactivación educativa, que son algo como 16 millones de pesos que entran a la comuna, no sé si se habrán postulado. No tengo conocimiento de eso. Hay ¿Ya? plazo hasta hoy. Ya, me lo anoto, claro. Sí. Anótalo, que lo anoten. Sí. Estuve leyendo sobre esto estos días, pero no vi que... Bueno, pero hay plata aquí.
Muy bien, yo lo veo. Y al final vienen los programas que yo le pusimos de apoyo, ¿no? Que son el proyecto de integración, lo voy a decir ahora mismo, alcalde, porque tengo que decirlo, ¿no? El proyecto de integración nos produce un déficit tremendo en la comuna. Si nosotros tuviéramos solamente las clases, digamos así, contratos de profesores y asistentes, nos financiamos. El déficit grande, de alrededor de 9 millones de pesos mensuales, más de 100 millones de pesos al año, lo produce el PIDE. ¿Sí? El transporte le toca financiarlo a la municipalidad, por lo tanto no puedo sumarlo como déficit, ¿no? Consecuencia, lo que tenemos que tratar de cuadrar. Ahora, hay alternativas para eso, pero en ocasiones no son fáciles. Hay dos categorías o dos clasificaciones de niños, ¿no? Uno, necesidad educativa transitoria, y otro, de necesidad educativa permanente. Entonces, en el caso de los niños de educación transitorio, a veces el gasto en personal es tan alto que a lo mejor por un niño es mejor que hagamos un símil, una copia o una adecuación del personal para que lo atienda a él. De esa manera, a lo mejor no recibimos la subvención del PIE, pero no estamos obligados a gastar tanto para ese estudiante. Recuerden esto, nosotros cuando por ejemplo, voy a poner un fonoaudiólogo, le pagamos las horas para que asista es a un curso, no a un niño. Entonces, si ese curso tiene 5 niños en pie, sí, nos ayuda a financiar el fonoaudiólogo. Pero cuando ese curso tiene un alumno, a lo mejor al fonoaudiólogo le pagamos 2 horas y no las 6 y atiende un solo niño. Por ese negocio, no sé si lo acepten los especialistas, tan fácil como para decir, voy a cooperar con ustedes para que tengan menos déficit. Eso no va a ser sencillo. Pero lo que quiero decir es que el tratamiento al niño sería exactamente el mismo. Pero nosotros, al no tenerlo en integración, en el proyecto de integración, no nos obligamos a darle 6 horas que atenderían a 5 niños en lugar de uno que lo expliqué bien, ¿no? ¿Sí? Sí, pero ¿qué dice la ley respecto a eso? Porque, por ejemplo, tiene que estar cubierto. O un niño que tiene necesidad educativa de... Estarían cubiertos, pero con costo nuestro, costo municipal. Su tratamiento sería igual, sino que nosotros tenemos que ahorrarnos el costo del fonoaudiólogo. Perfecto. No va a ser fácil eso no creo que sea sencillo. Bueno, la educación extraescolar de la comuna también está acá, y el de revinculación, que también está como programa para que ustedes vean sus definiciones, su área de trabajo, su incumbencia. La próxima reunión, ¿cuándo va a ser más o menos? No sé. Sobre el PADEM. Yo creo que nos tenemos que dar un tiempo para analizarlo, ¿no es sí, cierto? sí. Analizar esta propuesta, y ahí tenemos que definir el plazo. No sé si hay un plazo definitivo o... Hay un tiempo para dejarlo aprobado bien. Nosotros tenemos un plazo para entregar el presupuesto, ¿no es cierto? Me gustaría, alcalde, quizás antes de hacer la aprobación podríamos citar a una comisión de educación con Sí, claro. todos, y ahí despejar las dudas y Claro quizás que dar sí. algunas sugerencias también que nosotros... Yo creo que es importante esa comisión de educación para profundizar el PADEM. Sí. Claro, pero una vez que cada uno haya hecho como el análisis individual, porque también quizás podemos aportar alguna idea o Claro que también sí. aclarecer dudas que van surgiendo. Bueno, nosotros coordinemos eso, y don Mario lo invitamos a una próxima reunión, y el presupuesto en sí yo creo que se entrega a más tardar el 30 de octubre, tengo entendido. Sí, Ya. sí. El presupuesto que va a ir en base, lógicamente, al PADEM. Es parte del municipio. Claro, Presupuesto municipal. claro, es parte del nuestro. Así que yo creo que eso es. Agradecer. Agradecer, Mario, yo creo que ha sido una muy buena exposición, bastante didáctica. Yo creo que hay muchas cosas que nosotros desconocíamos. Así que nada más, pues, agradecerla. Muchas gracias a ustedes por la atención. Y conocerlo. Claro. Bien, se levanta la gracias. sesión. Muchas Muchas gracias.